¿Qué tal, Chiche? Muy buenos días. Bueno, los precandidatos presidenciales están pasando por esta muestra, esta exposición rural. Sí. Ya Javier Milei ha presentado sus propuestas para los ruralistas. Entre muchas de las cosas, Javier, que dijiste, decías, bueno, que por supuesto lo del... Escucho el piso. Ahora lo vas a escuchar porque no está hablando nadie. Ahora okay. Pido perdón. Ahora vas a escuchar. Perdón. No, lo que decíamos, Milei, era esto, vos hablaste, por ejemplo, entre otras cosas, de suspender la obra pública, de pasarlo a manos privadas, a un modelo chileno-peruano. ¿Sí? Hablaste, por supuesto, también de la dolarización. ¿Cómo te vas de acá de la rural? ¿Qué recepción ves con el sector del campo? Bueno, la recepción que hemos tenido ha sido muy buena. Pensá que arrancó fría la presentación y terminó con fuertes ovaciones. Básicamente el tema de la unificación del mercado de cambios y la eliminación de retenciones, eso implicaría triplicar los ingresos del sector. Y eso además implicaría que no tenés pérdida en términos de ingresos fiscales. Por lo tanto, es una situación en la que ganamos todos. Los únicos que perderían son los políticos corruptos. Chiche, ¿lo escucha acá Javier Milei? Sí. Hola Javier, ¿cómo estás? Buen día. Hola Chiche, ¿cómo estás? Bien, con muchas preguntas, con muchas ganas de hablar. Toma fuerte. ¿Me estás escuchando bien vos? Ahí te estoy escuchando, Chiche. Bueno, no te digo, hay muchas preguntas para hacerte. Una de ellas tiene que ver, obviamente, con lo que vos anunciaste respecto a que es muy fácil pagar lo que se debe al fondo si se dolariza. ¿Es tan fácil pagarle al fondo si se dolariza? A ver, claro, porque una de las cosas que te sucede, hay varios efectos. Lo primero es que cuando vos haces un proceso de estabilización, la economía, cuando vienen en situaciones como la Argentina, suele presentar un fuerte rebote. Sí. Y además, la recomposición de los precios relativos harían que todos los ingresos de la economía suban. Por lo tanto, pagar la deuda es mucho más fácil. Y además, en realidad la deuda se paga con superávit fiscal. Y nosotros el programa de ajustes que estamos proponiendo es mucho más ambicioso que el que tiene el Fondo Monetario Internacional. Lo que pasa es que la diferencia es que el Fondo Monetario Internacional y el resto de los paquetes presidenciales lo paga la gente, nosotros estamos queriendo que lo pague la política. No sirve para frenar el dólar. ¿Qué te parece el anuncio del ministro de Economía? ¿Te parece que es positivo, el campo está contento con ese dólar nuevo soja y que va también para el maíz? ¿O esto no sirve para nada? No, es que en realidad no sirve para nada. Es un parche, es una medida que trata de hacer algo, pero no arreglar el problema de fondo. Arreglar el problema de fondo implica que haya un único tipo de cambio. Se llama ley del precio único. El precio es un mecanismo de transmisión de señal, coordinación y ajuste. Pero lo voy a poner con un ejemplo. Suponete que venís con el auto y te enfrentás a un semáforo y te marca rojo y verde a la vez. Si frenás, te lleva puesto el de atrás. Si pasás, te lleva puesto el del costado. Es decir, vos no puede ser rojo y verde a la vez. Bueno, imagínate que Argentina tiene 40 tipos de cambio distintos. Es una locura, esto no puede seguir así. Entonces, eso no va a arreglar los problemas de la Argentina. Entonces, es solamente un parche para tratar de comprar tiempo, pero no implica una solución de fondo. Y después lo que hay que entender, que no es que sube el dólar, el problema es que está perdiendo poder adquisitivo el peso. Sí. El exceso de oferta de pesos, digamos, ya sea o porque emitís o porque cae la demanda, o porque pasan las dos cosas a la vez, hace que el poder adquisitivo del peso caiga y que todos los precios expresados en pesos suban. Y el dólar es uno más. Y el gobierno cree que lo que tiene que hacer es reventar a garrotazos a la gente para acomodar el tipo de cambio, y eso no funciona. O sea, el problema inflacionario argentino tiene que ver con la emisión de dinero. Vos estás en la rural y hace un rato estuviste en contacto con los productores. ¿Estaban conformes con lo que ofrece el gobierno o están disconformes? Pues supongo que te deben haber comentado. No estaban conformes. No estaban conformes porque es una medida dirigista, es una medida que en realidad es absolutamente discrecional. Y hoy te la dan y mañana te la sacan. Y además este tipo de cambio, digamos, hoy significa una cosa, pero quizá de acá a 3 meses significa otra totalmente distinta. Por lo tanto, esto no es una solución estructural. Y nadie, digamos, quiere una solución de parche. ¿Por qué? Porque la solución de parche, además, es absolutamente discrecional. Y viene mañana y te la corrigen y te hacen un daño enorme. Pero esto es hasta fin de agosto. Lo que le prometieron es hasta fin de agosto. Está bien, pero lo que digo, Chiche, eso no sirve. Si vos querés una solución de fondo, vos necesitas ir a una unificación del mercado de cambio y eliminar las retenciones. Sí. Y eso no solo que mejora la producción del sector, mejora la recaudación, ¿sí? Y además, o sea, tenés una situación donde todos los involucrados se ven beneficiados. Javier, tu lista ha recibido varios embates respecto a Anzaloni y a otros integrantes de la lista. ¿Has solucionado el problema? ¿Te aclararon todo, cada uno, qué es lo que pasa? Anzaloni había tenido declaraciones antisemitas. ¿Se aclararon finalmente? Sí, obviamente, están aclarados. O sea, de hecho, esa causa que a él le habían hecho, digamos, quedó sin efecto. Sí, y además, en eso, digamos, tuvo el apoyo y reconocimiento de... Escúchame, che, socialista, vos con qué pasó que te callaste. Con tanta justicia social, tal vez te atragantaste.
hizo una visita al Museo del Holocausto, que es una lección fuerte para entender la gravedad de ciertas cosas que a veces uno por ignorancia comete ese tipo de errores. El otro día en el acto de la AMIA tengo entendido que hubo algún tipo de crítica hacia vos. Creo que te gritaron algo. ¿Te sentiste incómodo? ¿Qué es lo que pasó? Porque no habías votado el proyecto. No, eso... bueno, Chiche, eso fue una operación montada desde el sector de Bullrich. Sí. Es decir, dijeron que supuestamente a mí, digamos, o sea, yo no había podido terminar el acto, digo, lo cual es mentira. De hecho, hasta terminé saludando a Jairo y al hijo y los felicité por lo que hicieron. Estuve con muchas personalidades, digamos, de la comunidad. Y no solo eso, sino que además... Sí. No solo, digamos, ¿qué dijeron? Que me tuve que ir antes, que me lincharon, que me tiraron huevos, que me escupieron, digamos, que me insultaron, que me abuchearon. Todas mentiras, o sea, elaboradas por Guillermo Yanco, digamos, marido de Patricia Bullrich, Martín Yesa y una periodista de Clarín, Natalia. Ahora te digo, O sea, pero toda una mentira. Bueno, de hecho, fíjate que el propio Jorge Macri desmintió que eso es lo que hubiera pasado. O, por ejemplo, Gustavo Casal, del Museo del Holocausto, estuvo todo el tiempo conmigo y también negó que eso hubiera pasado. De hecho, la pero vos realidad tenías- es que pero, la gente Javi, a mí me recibe con pero, mucho cariño. Javier, vos tenías buena relación con Bullrich. Digo, tenías incluso como una especie Bueno, de pacto de colaborar si bueno, ganara ella la interna. Bueno, está bien, pero parece que la cercanía al poder o el deseo de acceder al poder parece que ha hecho que decida hundirse en las prácticas más oscuras de la política argentina. ¿Qué conclusión sacaste de las elecciones de ayer en Córdoba? ¿Tenés alguna referencia? ¿Sacaste algo en limpio? A ver, de las elecciones de Córdoba lo que puedo decir es que el nivel de ausentismo ha sido muy grande, o sea, muestra el descontento de la gente con la política y que obviamente el motivo por el cual desdoblan es porque justamente saben que en las próximas elecciones generales, digamos, nosotros somos la fuerza a vencer, porque somos la única fuerza genuina que propone un cambio genuino y que por eso, digamos, nos tienen tanto miedo que de las 24 elecciones tuvieron que desdoblar 21 y después se retrotrajeron en una, pero, o sea, en 20 distritos se están desdoblando. Por lo tanto, o sea, lo único que puedo ver es que la casta tiene miedo. Sí. Pero vos creés que... Pero vos no has tenido buenos números en el interior. Digo, ¿por qué te tienen tanto miedo? Si salvo La Rioja... A ver, lo voy a... No a te ver, digo lo voy a que- poner. Por ejemplo, nosotros no hemos apoyado ninguna expresión en Córdoba. Ahora que después algunos periodistas mentirosos que laburan en Sobrados y que nos quieren ensuciar, sí, digo que los conocemos, y quieren mentir para ensuciarnos y hundirnos, o sea, bueno, ok, es un problema. Te paso un dato, lo voy a poner así. Suponete, Gildo Infran consiguió el 70% de los votos en Formosa. ¿Vos creés que eso es extrapolable a nivel nacional? No, ni no de es casualidad. extrapolable. ¿Me comprendés? Bueno, por eso. En el caso de Macri, ¿sabés qué? Cuando fue presidente, las 11 elecciones previas perdió en todas. Por lo tanto, digo, esas cosas no son extrapolables. Es decir, que los operadores de Juntos por el Cambio, ¿sí? los periodistas que operan en base a sobres de Juntos por el Cambio, quieren instalar esta mentira, bueno, ok, es un problema de ellos, o sea, pero quizás de idea- vuelta se vuelvan a llevar otra sorpresa, ¿no? Javier, la idea de que hay candidatos tuyos que son bancados por Massa o propuestos por Mariana Galmarini. ¿Qué? Otra mentira de Juntos por el Cambio, Sí. Chiche, otra mentira de Juntos por el Cambio. Es decir, a ver, son tan totalitarios los de Juntos por el Cambio que si vos no estás con ellos, entonces o sos kirchnerista o sos masista, ¿entendés? Es falso, es falso. Digamos, de hecho, nosotros en el Congreso, digamos, con Victoria tenemos el track record más grande de votarle todo en contra del kirchnerismo, mientras que ellos pactaron un montón de cosas. Sí. Pero, o sea, a ver, ¿hoy tu enemigo quién es? ¿Juntos por el Cambio o Unión por la Patria? ¿Cómo? ¿Quién es tu tu enemigo? enemigo ¿Juntos por el Cambio o hoy Unión por la políticamente? ¿Unión por la No, Patria? para o mí, Juntos por para el mí Cambio? no, para mí el enemigo es la casta, y la casta bien se compone de los políticos ladrones que hunden a los argentinos, se compone de los empresarios prebendarios, ¿sí? Por ejemplo, como la Cámara Argentina de la Corrupción, ¿sí? Se compone de los sindicalistas que entregan a los trabajadores, se compone de los periodistas que viven de los sobres y de las pautas, que son corruptos, que a cambio de ese dinero, digamos, son órganos políticos de propaganda política y que tratan de reventar a todo aquel que quiere cambiar el sistema, y también los profesionales cómplices de esto, ¿no? Digo, donde, por ejemplo, los economistas tienen un rol fundamental de tratar de mostrar como algo de teoría económica y como algo sofisticado los argumentos que quieren los políticos para empobrecer a los argentinos de bien. Por lo tanto, digamos, esos son los enemigos. Ayer hubo elecciones en España y el partido al que vos fuiste a dar apoyo en un acto que hubo en el interior de España, que fue Vox, fue, digamos, la gran sorpresa porque perdió muchos votos. ¿Estás preocupado por eso, el avance de la derecha? ¿Vos te considerás la derecha y que en España pasó eso? ¿Puede pasar acá? Mirá, nosotros lo que... Vos estuviste en un acto que fue muy polémico, donde cantaron queremos volver al 36, cara al sol y todo eso. A ver, lo que nosotros vemos es que la estrategia
de los socialdemócratas del Partido Popular de atacar a Vox para tratar de hacerse de votos, lo único que terminó haciendo es beneficiar al socialismo. Así que digamos, o sea, sería algo bueno para que tomen nota de color, Juntos por el Cambio, que en lugar de ir y dar la pelea contra el kirchnerismo, que se supone que es el enemigo, se la pasa ensuciándonos a todos nosotros todo el tiempo. Volvamos a la economía. Las medidas que tomó el Banco Central para vos son insuficientes. O sea, ¿qué es lo que harías No sirven para nada, son parches. ¿Qué es lo que harías vos si llegás mañana, si llegás mañana al gobierno? ¿Qué es lo que harías? ¿Dolarizás en el acto? ¿Liberás el dólar? Nosotros anunciamos una reforma del Estado para bajar el gasto público, para bajar impuestos, para desregular la economía, una modernización de todo lo que tiene que ver con el mercado laboral para ir a un sistema de seguro de desempleo, ¿sí? Bajando además todas las penalizaciones en lo que hace a la industria del juicio, una apertura irrestricta de la economía y en el plano monetario comenzar una reforma monetaria que termine a la postre con la eliminación del Banco Central, más conocida como dolarización. ¿Quién pagaría el seguro de desempleo? ¿El empleador o el empleado? No, funcionaría como es el caso de la UOCRA, que vos vas haciendo el aporte y eso se te constituye en un fondo de capitalización. Lo que pasa es que lo que nosotros estamos proponiendo es que además vos tengas acceso a un menú de activos financieros mucho más profundos. Por eso, digamos, nosotros consideramos que en lugar de hacerlo con el sistema financiero, donde vos tenés la plata en el banco, poder hacerlo con compañías de seguro que tienen un menú de activos mucho más importante y que te dan opciones más flexibles también para entrar y salir. La reforma laboral la haces en las medidas de primera generación, porque vos separás primera generación, segunda generación, tercera generación. La reforma laboral la haces en la primera generación. Si nosotros llamamos modernización laboral y es parte de las reformas de primera generación, porque si vos no sos competitivo fiscalmente y si no sos competitivo laboralmente, no podés abrir la economía. Entonces son partes de las reformas de primera generación. Y en ese sentido te diría que se verían beneficiados no solo los trabajadores. Pensá que hoy en el mercado formal del sector privado son 6 millones y fuera del mercado hay 8 millones. Con lo cual ahí tendrías un potencial de mejorarle la vida a 8 millones de personas, con lo cual eso además mejoraría también la posición de los sindicatos y además también mejoraría la posición de las compañías de seguro. Por lo tanto, ganarían las compañías de seguro, ganarían los sindicatos, ganarían los trabajadores y ganarían todos los argentinos de bien, porque la señal de precio estaría limpia y entonces muchísimos más argentinos, en lugar de ser un mercado de 6 millones, pasaría a ser un mercado de 14 millones. Ahora, si vos liberás el dólar, ¿sí? Vamos a suponer, equiparás el dólar oficial al dólar que está circulando en este momento de 530 pesos. Vos sabés que tenés una explosión de precios. En Argentina el dólar es precio, desgraciadamente. Y vas a tener una terrible recesión y te aumenta la pobreza. Pero digo, ¿cómo haces para paliar eso? No, pero... A ver, Chiche, el tema es cómo vos haces la devaluación. Sí. Si vos, por ejemplo, como decían los de Juntos por el Cambio, que después se retractaron, que abrían el cepo el primer día, pero vos no arreglás lo que se llama el problema de los stocks, el problema de las LELIQs. El problema es que vos, la caída de demanda de dinero que surge por el switch de portafolio de pesos a dólares, tendrías una hiper. Sí. Nosotros evitamos eso directamente dolarizando, donde rescataríamos la base monetaria con los dólares que tiene el Banco Central y para el caso de las LELIQs, digamos, utilizaríamos los títulos públicos que tiene el Banco Central para rescatar eso. Y de esa manera la economía te queda dolarizada y lo que vos vas a tener es una recomposición de precio relativo, donde ¿sabes cuál es el precio que más vas a subir? El salario. Y como el precio de los alimentos está fijo en dólares porque es un bien internacional, el salario en dólares y el salario medio en términos de alimentos va a subir muchísimo y caerían los pobres y los indigentes. Pero que es un proceso automático. Al margen, que además le devolveríamos a los argentinos de bien 25.000 millones de dólares que le roban los políticos. ¿Y qué sería, digamos, un efecto inmediato que suben los salarios o tenés que subirlo por decreto? Porque si esperás que una paritaria y que le den la guita, digo, es mucho tiempo. Pero, Chiche, digamos, la evidencia empírica de los programas de estabilización de shock es que la economía se te expande el empleo y mejora el salario real. Por lo tanto, digamos, no hay duda que va a ser, porque aparte para que eso sea exitoso, el plan tiene que tener credibilidad y reputación. Pero como es una reforma irreversible, por lo tanto, digamos, suplanta todos los problemas de credibilidad y reputación y automáticamente te genera todos los efectos positivos. Javier, hay un libro que está circulando que se dice El Loco, que está hablando de vos. ¿Leíste el libro? ¿Colaboraste con el libro tiene verdades? ¿El libro es una biografía inventada? ¿Qué conclusión sacás? ¿Te gusta que te digan el loco? No me importa, o sea, yo me dedico a seguir haciendo. Pero digo, ¿te gusta que te digan el loco o te molestó? Mirá, la diferencia entre un loco y un genio, ¿sabes cuál es? El éxito. Vamos, miremos qué pasa después de las elecciones y vamos a ver en qué categoría estoy. Pero viste que destaca el tema de los perros y todo ese tipo de cosas. ¿Te jode eso cuando hablan? Bueno, que digan lo que quieran, me importa un rábano. Yo estoy acá para poner a la Argentina de pie. Que digan todo lo que quieran, no me molesta. Pero digo, algo de todo lo que dicen ¿es cierto? ¿Que vos tenés un espiritista de perros? Pero yo no voy a perder tiempo en eso. Sí. O sea, yo estoy para otras cosas, estoy para poner a la Argentina de pie, Chiche. Digo, o sea, yo no estoy, para ponerme a discutir cosas menores, Olmedo, de chimientos de alcoba. El exdiputado Olmedo, que dice que se ascribe a tu candidatura, quiere regalar $100 por día en la campaña. ¿Vos lo aprobaste? ¿Tenés conocimiento de eso?
No, digamos, todas las acusaciones que nos hicieron, esas de la venta de candidaturas, ya te lo expliqué. No es falsas. la venta, estoy hablando de otra Digamos, cosa. además, Olmedo, vos lo reconocés a Olmedo como que trabaja para ustedes y va a presentarse como Sí, candidato. yo lo usted. conozco a Alfredo, sí. Porque digo, propone Yo lo conozco a regalar Alfredo, sí. $100 diarios como parte de la campaña. ¿Vos lo aprobaste, no lo aprobaste? No sé, es un problema, digo, de lo que ha diseñado Alfredo, es un problema de él. Digamos, nosotros financiamos la campaña a puro pulmón laburando nosotros. O sea, lo que nosotros hacemos es poner el hombro. Y ¿sabes qué? Nosotros al pagador de impuestos no le costamos nada. Habría que ver, digamos, o sea, ¿por qué no revisan las cuentas de Juntos por el Cambio? ¿Qué es lo que hace Edgardo Sensón, lo que hace Augusto Larreta? Digamos, ¿qué hacen eso? Digo, ¿cómo utilizan la pauta pública para generar publicidad? Digo, me parece que... Pero seguís poniendo esto de a estar Juntos por el persiguiendo Cambio como y tu proteger enemigo. a los chorros me parece Javier, grave. ¿por qué pones únicamente a Juntos por el Cambio como tu enemigo y no lo pones a Massa y a Unión por la Patria? ¿Por qué? ¿Tenés un acuerdo? Porque digo... Porque No, siempre porque tirás son a unos Juntos por el delincuentes y Cambio. casi no se falta... Porque los que inventan estas operaciones y estas mentiras son los de Juntos por el Cambio. Por eso les contesto a Juntos por el Cambio. Porque el sector más sucio de la política, que más ensucia, que más utiliza operaciones, que más, digamos, le pone sobre a los periodistas para mentir, es Juntos por el Cambio. Es decir, digamos, El kirchnerismo son no. más sucios que los kirchneristas. Es increíble. ¿El kirchnerismo es un enemigo bueno? No, los dos son el enemigo. Lo que digo es que, digamos, o sea, Juntos por el Cambio es mucho más sucio. Se quieren mostrar como distintos y son mucho más mugrosos, por ejemplo, la forma que utilizan sus brazos mediáticos para ensuciar a la gente. No les importa calumniar, injuriar, no les importa nada. Entonces, digamos, o sea, por eso digo, es la reacción. A ver, todas las operaciones del último mes y medio vinieron de Juntos por el Cambio, en especial del lado de Bullrich. ¿Qué querés que haga? Lo de Digo, Bullrich si no, me digo, llama o sea, la soy el atención. primero en denunciar. Lo de Bullrich me llama la atención porque, insisto, Bueno, vos a mí tenías también, buena Chiche. relación con Bullrich. Digo, me llamó la atención eso. Bueno, está bien, digamos, pero parece que la gente cuando ve cerca el poder es capaz de hacer cualquier cosa. Nosotros nos movemos con principios morales y para nosotros no vale cualquier cosa. Porque aparte el que hace trampa, ¿sabes qué? Perdió antes de empezar. Para mí, llegar al poder no puede ser una meta en sí misma. Javier, Digo, a nosotros lo único que nos interesa es transformar la Argentina. ¿por qué crees que hoy está subiendo el dólar pese al acuerdo aparentemente el preacuerdo con el Fondo Monetario? ¿Vos crees que son Porque, autónomos? porque de vuelta porque no es que el dólar sube, es que el peso pierde valor. A ver, el peso es la moneda que emite el político argentino, por ende no puede valer ni excremento, porque los políticos argentinos no sirven ni para bono. ¿Y vos no te crees que vas a Mirá si no necesitar estoy de los criticando políticos? fuerte ahí al oficialismo, dale, Pero Chiche. ¿Vos no crees que vas a necesitar de la oposición y de los que ahora son oficialismo para votar tus leyes? Porque no vas a poder pasar por el Congreso. Tenés que no Bueno, te pelees voy a tanto. mandar las leyes al Congreso. Bueno, voy a mandar las leyes al Congreso. Si el Congreso no las quiere aprobar y son reformas estructurales que son fundamentales, o sea, los expondré frente a la sociedad. Mirá, Decretos. No, vamos a usar básicamente No, decretos, los referéndums. Pero el referéndum no Entonces, ¿qué es lo está, que no está en la pasa? Cuando vos Constitución. haces eso- Pero no está en la Constitución, Javier. No, sí, están en la Constitución. Sí, Pero no es y vinculante, en realidad, digamos. si no te lo aprueban, pero Chiche me deja que te explique. Sí. Y si no te lo deja pasar el Congreso, le van a tener que explicar a la gente por qué no quieren que la gente elija. O sea, entonces, si van a ejecutar la opción de bloqueo, yo voy a reaccionar. Y si aún así no puedo pasar las reformas, voy a sobrereaccionar el ajuste fiscal para que más le duela a la política. Vas a ver cómo van a modificar su posición. Porque la pantalla los está políticos apareciendo- argentinos no le interesa a la gente, lo único que les interesa es robar. En la pantalla está apareciendo ahora el dólar a 533, o sea, sigue subiendo. ¿No creen en este acuerdo Obvio. entonces la gente? No Y les- obvio, si es un parche, no están arreglando nada. Es un mero parche. ¿Qué querés? ¿Que la gente, digamos, entre por un parche? Javier, ¿en cuánto tiempo se Además, ven cuando los escuchás resultados? hablar a los políticos argentinos, el dólar ese es baratísimo. ¿Y es barato o es caro el dólar? Según tus Yo no soy cálculos. mago. ¿Es barato o es caro? No hay forma de detener, no hay forma científica de determinar eso. Es decir, eso lo explicó Hayek en el uso del conocimiento en la sociedad y lo explicó también en la fatal arrogancia. Las cosas que vos tendrías que saber para hacer ese cálculo requerirías que fueras omnisciente, omnipresente, omnipotente. O sea, deberías ser Dios. ¿Y sabes qué? Al menos yo creo que no estoy ahí. Que el resto de los políticos chantas argentinos se crean que están a ese nivel es un problema de ellos, no un problema mío. Vos sabés que el problema central de los argentinos es inflación e inseguridad. De la inflación vos tenés el remedio de la dolarización, que es tu caballito de batalla, y el cierre del Banco Central. ¿El cierre del Banco Central es también reforma de primera generación o de segunda generación? ¿O lo dejás para el final? No, de primera generación. O sea, el Banco No, Central... la reforma, digamos... En De tu hecho primer nosotros ya periodo tenemos de gobierno proyecto. cerrás el Banco Central. No, digamos, ese proceso tarda entre 9 y 24 meses. Sí, cerrar el Banco Central. Exacto. ¿Y en inseguridad cuál es tu plan, Javier? Bueno, nosotros, a ver, dentro de las reformas que nosotros proponemos, ¿sí? Y que vamos a tener 8 ministerios, que es economía, infraestructura, relaciones exteriores, ¿sí? Vamos a tener capital humano, seguridad, interior, defensa nacional, justicia,
y Ministerio del Interior, lo que tiene que ver con seguridad y con lo que tiene que ver con defensa, es la primera vez que un vicepresidente va a tener un rol activo, digamos que está a mi lado aquí la doctora Villarreal, donde ella, digamos, va a ser la encargada de estos temas. Lo que yo sí te puedo adelantar, digamos, si querés profundizarlo, está ella aquí a mi lado. Básicamente nosotros lo que decimos es que hay que reformar la defensa nacional, hay que reformar la ley de seguridad interior, hay que reformar la ley de inteligencia, hay que modificar el Código Penal, hay que modificar el Código Penal Procesal y hay que modificar todo el sistema carcelario, ¿sí? Y donde nuestra visión es que hay un cambio en la doctrina, de pasar de la doctrina Zaffaroni, donde vale todo, donde se invierte el rol entre víctima y victimario, donde la víctima pasa a ser el victimario y viceversa. Nosotros, nuestra doctrina de seguridad es el que las hace las paga. Está inspirada en Gary Becker, que vos conocés muy bien, y Rudolf Giuliani. ¿Eso significa meterle bala a los delincuentes? No, significa, digamos, o sea, que se acabó la joda y el que las hace las paga. Está bien, pero vos tenés que hacer modificación de la ley de defensa. De vuelta. ¿Qué ponen los militares en la calle? Paga. Cuando vos decís que hay que modificar la ley de defensa. Chiche. Sí, espera, porque me interesa mucho eso. ¿Vos ponés los militares en la calle? No, los militares no son para poner en la calle. Los militares tienen otra función. Esa es una función que tiene la policía. Sí. ¿Querés hablar de seguridad? Te la paso a Victoria, está al lado mío. Dale, que Victoria me diga cuál es el plan, por lo menos rápido. Quiero seguir hablando con vos. Pará. A ver, pará. Ponete de este lado. A ver. Ahí. Hola Victoria, ¿cómo estás? Por seguridad. Ahí está. Hola Chiche, ¿cómo estás? No, el tema, le preguntaba a Javier el tema de la inseguridad. La inflación, sabemos que Milei se ocupa de eso, pero le pregunto de inseguridad y me dice que eso te vas a ocupar vos. Entonces quiero saber cuáles son las medidas básicas que se tomaría para eliminar el tema de la inseguridad en un plazo razonablemente corto. Bueno, mira, por lo pronto no hay soluciones mágicas porque el tema, por ejemplo, de Rosario, del narcotráfico, ha sido una problemática que se ha perpetuado a lo largo de los años y que ha devenido de la clase política evitando abarcar este problema. Sí. Tenemos 4 fuerzas federales, la Gendarmería, la Prefectura, la Policía Federal y la Policía Aeroportuaria. Estas 4 fuerzas no trabajan coordinadas, entonces en primer término lo que hay que hacer es una auditoría del Ministerio de Seguridad para conocer en qué han gastado el dinero y el clientelismo con el cual han minado particularmente este ministerio, lograr que las 4 fuerzas trabajen coordinadas, que trabajen interinstitucionalmente. Ninguna solución se puede dar trayendo además a las Fuerzas Armadas que están para otra función, que es la de combatir a otro combatiente, la de tener adelante a una Fuerza Armada, regular o irregular. Para atacar el delito están las fuerzas de seguridad y policiales. No hace falta crear nuevas fuerzas, no hace falta nada más que ir al comité de crisis que la Ley de Seguridad Interior estipula para estos casos. Pero por eso te pregunto, porque dice Javier que hay que modificar la Ley de Seguridad Interior. Eso implica también el rol de las Fuerzas Armadas. Por eso digo, ¿cuál es el rol de las Fuerzas Armadas? El accionar de las Fuerzas Armadas está regulado por la Ley de Defensa Nacional. Aquí lo que hay que analizar son todos los decretos reglamentarios que le han cambiado el espíritu a estas 2 leyes y que son las que han modificado de una posición en la cual tenían que defender y garantizar la vida, la libertad y la propiedad de los ciudadanos, se han convertido literalmente en rehenes de aquellos que delinquen. Porque hoy el Estado tiene una política judicial y por supuesto social de sostener al delincuente, de confrontarlo con su víctima y de evitar que las fuerzas de seguridad puedan trabajar siendo respaldadas por el Estado. Es decir, a los que nosotros les pedimos que vayan y pongan la vida por los ciudadanos para protegernos, el Estado les quita la alfombra debajo de los pies y pretende que no repriman el delito, que no investiguen, que no hagan inteligencia criminal, y todo eso nosotros pensamos modificarlo simplemente, primero, aplicando el espíritu de la ley.